Bueno, buenas tardes. Terminando prácticamente el curso, arrancamos ayer con el módulo virtual 4, así que bueno, seguramente las preguntas van a estar orientadas al módulo 3 o anteriores. Seguramente no encontraron nada del módulo 4, pero algo podemos, digamos, al final, si nos queda tiempo, le damos una mirada al último módulo, ¿sí? Antes de comenzar, y ya para que quede como para que lo vean los demás cursantes que no pudieron participar, recuerden que aprobando los 4 módulos, los 4 trabajos prácticos, acceden al certificado de participación. En el caso de querer tener nota, o sea, un certificado de aprobación, hay que hacer el examen final domiciliario, que va a estar disponible a partir del 28 de marzo, y lo tienen que entregar, siempre recuerden que esa fecha que se puede estirar y no pasa nada, pero en principio el 11 de abril. Pueden hacer preguntas y consultas en el mismo examen. Cuando lo visiticen van a ver que no hay foro, pero pueden usar el foro del módulo 4 para hacer consultas. El examen es muy parecido a los anteriores, no hay novedades. Por ahí alguna cuestión de integración, ¿sí? Trabajar un poco, abrir una base de datos, recodificar algo y hacer algún procesamiento estadístico básico. Eso sería un poco el examen final domiciliario, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Lo demás no, porque es todo, digamos, tiene la misma dinámica que lo anterior, así que recuerden eso, que con los 4 módulos aprobados tienen, digamos, el certificado de participación, y los que aprueben el examen final tienen el certificado. Los que quieran hacerlo, no es obligatorio, ¿está bien? Van a tener el certificado de aprobación. Generalmente los certificados se mandan en formato PDF vía mail, y a veces se tarda un poco porque, digamos, yo voy tratando de ver, digamos, las fechas que figuran acá a veces se estiran, entonces hasta que cierro el acta, la mando al centro de redes, el centro de redes, una vez que la tiene, envía los certificados, ¿sí? Así que no más de un mes después de finalizado el curso. Calculen eso. Algunos, si lo necesita urgente, lo hacemos de trámite urgente. Porque por ahí tiene un concurso o tiene alguna situación, tiene que presentar el currículum, entonces en ese caso nos avisa y apretamos los tiempos. Perfecto. Siguen entrando, así que bueno, buenísimo. Ya estamos. Recién entró Daniel. No, vos sos Daniel, te cambiaste el nombre. Sí, cambié Entró, el nombre. vos me está confundiendo vos, Daniel. Está Natalia entrando y está Fara. Bueno, si les parece, mi idea de la reunión de hoy es la siguiente. Empezar con las preguntas que ustedes tienen. Recuerden de cualquier cosa que tenga que ver con esto. Y después pegar una mirada, porque vi que había una pregunta que quedó ahí como posible, que me parece que es importante, sobre cómo evaluar variables cuantitativas para hacer un procesamiento estadístico y tomar la decisión si usar después, a partir de eso, alguna prueba paramétrica y no paramétrica. De paso podemos ver un ejemplo que es del último módulo, de hacer un test estadístico de comparación de medias, también desde Student, y cuando son más de 2 categorías la variable independiente, hacer una especie de análisis de la varianza, como para ir avanzando un poco con el módulo 4 que está recién arrancado. Ahí entró Natalie, que le costó. Y bueno, el que quiere empezar con preguntas, adelante. Yo tengo una muy funcional, pero bueno,
a lo mejor me sirve. Yo no estaba en Buenos Aires, o sea, no estaba en mi computadora para cuando hice el ejercicio 3 y tuve que trabajar, pude bajar el SPS en modo prueba para una Mac que me había llevado, una notebook. Hay algunos cambios. Entiendo que son nada más que funcionales. Lo único que no pude hacer desde la notebook es convertirlo en PPT, o sea, en PowerPoint, a través del SPS. Lo copié y lo pegué, digamos, lo arreglé, pero Ah, no, bueno, no funciona. para que te quede claro, yo muestro que se puede hacer. Ah, está bien. No, no, sí, Está la salió igual. posibilidad. Que les explico qué es lo que hago yo, por ahí me vieron hacerlo. Yo generalmente lo que sale del SPSS, si es un gráfico complejo que no lo voy a hacer nunca en el Excel, un box Claro. plot, un diagrama de barras y errores, una recta de regresión, una nube de puntos, etc. En ese caso, lo trabajo en el SPSS, lo mejoro, ¿sí? Y Claro. lo copio y lo pego como imagen en donde sea, en PowerPoint o en Word. Ujú, En ujú. el caso de que el gráfico sea, o una tabla o un gráfico del SPSS, lo paso al Excel, lo arreglo, lo pongo, digamos, le doy un formato determinado en el Excel. A veces es muy complicado porque si es para publicación, hay que hacer ciertas maniobras para, Claro. digamos, para achicar esa tabla que es gigantesca. Y después del Excel la paso o al PowerPoint o al Word. El SPSS tiene la función, veamos un ejemplo rápido. Tomemos, yo tengo varias, como ver abajo, tengo una base de el sistema informático perinatal, una base, una muestra del sistema informático perinatal, es un sistema informático de nacimientos, Argentina, de entre el año 2015 y 2019, pero es una muestra chiquita porque si no la base es muy grande, ¿sí? Es el 5% de los datos generales. Tengo una base de donantes de sangre, tengo nacimientos de Guatemala, que sería un censo, porque los nacimientos y las muertes, ¿está bien? Son lo que se llaman estadísticas vitales, y generalmente que es prácticamente un censo porque en Argentina no hay casi niño o niña que nazca y no sea inscripto, digamos. Digamos, de ahí salen los datos de nacimiento por año. Cuando ustedes miran los indicadores, un indicador muy fuerte, por ejemplo, mortalidad infantil, no es una muestra. Cuando salen los datos de mortalidad infantil y dice que bajó, por ejemplo, que Ujú. el dato último que bajó, no es una muestra, sale de nacidos vivos, cuántos niños se murieron menores de un año en determinado año sobre el total de nacidos vivos. ¿Sí? O sea, Ujú. si nace muerto no está dentro de esa base. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, ese es lo mismo para Guatemala, o sea que si quieren, es un censo. Y una base de datos de empleado que ustedes ya la trabajaron, digamos. Entonces, un poco para contarles qué es lo que tengo. Si supongamos que vamos al sistema informático perinatal y queremos, lo que les decía recién, vamos a buscar algunas variables. Como ven esta base, a ver si tengo para achicarla, el conjunto BDRL. Bueno, vamos a hacer así. Si no tengo muchas variables a aceptar. Ahí filtré, a partir de esto elegí qué variables quiero ver, ¿sí? Entonces, edad materna, ¿sí? La edad materna se define entre fecha de nacimiento de la madre y fecha de parto, ¿sí? Y después se sabe calcular la edad, ¿está bien? Entre esas dos fechas con el SPSS. Entonces, si queremos hacer un gráfico sobre edad materna, voy a analizar, tengo varias opciones, ¿sí? Analizar un gráfico que nos... queremos ver cómo se distribuye la variable, si es una sola variable y no tengo nada que hacer,
hago un histograma, ¿está bien? Eso ya ustedes lo vieron. Edad materna, le puedo dibujar la curva normal. Y acá tengo el gráfico de edad materna, que después yo lo puedo, digamos, editar con 2 clics. Voy al editor de gráficos, y acá podría, digamos, de alguna manera, si yo quiero, digamos, que no sea tan chiquitito, no sé, debe ser por año que está hecho cada barra del histograma, yo doy 2 clics sobre el eje de edad materna, de edad, de las X, voy a escala, y en escala me dice que el más chico tiene 8 años, la madre más chica tiene 8 años, ¿sí? Y la madre más grande tiene 54 años. Entonces yo podría hacer lo siguiente, ponerla entre 5 años, ¿sí? 55 años, y el incremento que sea de 20 años, a ver cómo nos queda. Pongo aplicar, y ahí me quedó un poquito mejor. Ahora lo que tengo que agregar es, digamos, el incremento, el origen es 0, ¿está bien? Podría ponerle que el origen es 5, a ver cómo queda. Lo voy acomodando. Y el incremento lo tengo 5, 25, cada 20. Le puedo poner cada 10. ¿Está bien? O cada 5. Y ahí tengo, voy modificando, voy ajustando esto, y una vez que ya lo tengo, esto no quiero que aparezca, lo saco de acá. ¿Está bien? Quiero que sea, le puedo cambiar el tamaño del gráfico, ¿sí? Destildo todo y quiero que sea un poquito más alto y un poquitito más angosto. Estoy haciendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Y una vez que lo termino, que estoy conforme, etcétera, lo cierro, ¿está bien? Lo cierro, perdón, no tanto, lo copio, abro, si quieren, un Word o un PowerPoint, que es un poco lo que vos hiciste, Daniel. Sí. Si lo quiero poner en un Word, lo pego como imagen, lo achicaré, por supuesto, para que quedó gigantesco, pero no lo puedo modificar. Claro, ¿Está de la bien? imagen. Es una imagen. Esto mismo lo puedo hacer en un PowerPoint. La otra posibilidad, digo, para que también la tengamos en cuenta, es que yo voy a ir me voy en resultados. Dentro de resultados, acá tengo y de paso que añazo cuento, yo esto lo borro, conjunto de datos activos. Lo borro, las notas la borro, título borro. Lo único que dejo es el registro, porque en el registro, de alguna manera, me queda, si yo no hice sintaxis, me queda guardada la sintaxis, lo puedo editar y copiar a una sintaxis y usarla. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Ah. Ahora, si yo voy a editar archivo, exportar, perdón. Y acá tengo la exportación de resultados. Si quiero, digamos, si yo quiero exportar el gráfico solamente en un formato de imagen, primero abro acá, ¿sí? Lo levanto y busco ninguno, solo gráficos. Y acá lo puedo poner como metarchivo mejorado, que ahí sí lo puedo cambiar. Lo que pasa es que es muy difícil, hay que desagregarlo, etc. O, como hice recién, pasarlo a JPG. Y ahí aceptar. Si yo tengo 15 gráficos, me va a exportar en formato JPG 15 archivos numerados de 1 a 15, ¿está bien? En formato de imagen. Después yo tendré que de ahí insertarlos donde quiero. ¿Se entiende esto? Esa es Sí, una sí. posibilidad. La otra posibilidad es que yo pueda hacerlo un PowerPoint. No sé si tengo PowerPoint más nuevo acá. Ahí tenés. Excel, No. PowerPoint común y silvestre. ¿Está bien? Y lo que va a hacer es me va a exportar bastante rudimentariamente todas las tablas y todos los gráficos que tenga un PowerPoint. Pero es una salida rápida. Me va a armar un archivo con todo lo que... en este caso me va a armar un PowerPoint solamente con el gráfico. Si tuviera alguna tabla, lo haría con tablas y gráficos y resultados. Y también lo mismo si quiero exportarlo a
a un Excel o a un Word. ¿Sí? Lo que generalmente yo hago, a menos que esté apurado y tengo una, digamos, a veces lo hago, agarrar y quiero mandar todo un Excel porque tengo 400 tablas y gráficos y no tengo tiempo, estoy apurado, lo hago de esta manera. Si no, lo hago de a uno. Voy copiando y voy pegando. Sí, eso es un poco, para que se den una idea, una forma de trabajar entre las salidas del SPSS, los resultados del SPSS, y pasarlo a un Excel, porque en un Excel uno mejora las tablas. ¿Sí? Fíjense, si yo quiero hacer una tabla, vamos a hacer el ejemplo de las tablas. Usando también el semiinformático perinatal, queremos saber algún indicador perinatal. Edad materna. Quiero describir la edad materna, en vez de hacerla como una variable continua, la edad materna ya está definida por riesgo perinatal en distintas categorías. ¿Sí? Acá tienen varias. Madre adolescente, menores de 15, y acá debe haber, a ver si nos fijamos, hasta 19 años en adolescentes, de 20 a 35 y 36 o más. Pero podemos tomar una que es un poco más madres niñas, o sea, hasta 14 años, de 15 y 19, de 20 o más. Este no me gusta, debe ser este que me gusta más, que tiene todas las categorías, ¿sí? Todas las posibilidades. Tomemos entonces la base edad madre 2, para acordarme, ¿sí? Voy a analizar, estadística descriptiva, tablas, frecuencia, y busco edad. Como acá puedo haber puesto con el mismo nombre, edad materna, pongo botón derecho, mostrar nombre corto, ese nombre real, y acá era edad materna 2. La busco de esta manera, edad madre 2, que en realidad es, si le pongo el nombre, la etiqueta edad materna agrupada en 4 categorías, estaba bien definida, para acordarme, ¿sí? Y quiero una tabla nada más, así que pongo aceptar, y ahí tengo el resultado. Esto que está acá, esta tabla de frecuencias, yo la copio, abro un Excel, digo como otro ejemplo, ¿no? De proceso, digamos, esto no está escrito en ningún lado, esta es la forma que uno tiene de trabajar, yo les muestro la mía, ¿sí? Pongo pegar, y acá, ¿cómo acomodo esto? Primero desagrego esto que está acá, combino celdas, los perdidos, el total no me interesa en principio, pero lo puedo poner, lo saco también de acá, porque voy a volar edad materna, la voy a también desagregar, después le pondré el nombre a la tabla, por ahora la dejo así suelta, ¿no? Si voy muy rápido me avisan, esto lo saco, lo elimino. Si quieren, para que no quede tan pegado, le puedo insertar como para que no quede pegado acá, y lo mismo puedo hacer arriba, como para que yo pueda trabajar. Y acá esto, ya después le puedo cambiar el formato, el texto. Si veo que los sin datos son muy chiquititos, directamente vuelo esto. Tengo un 0,7% de datos perdidos, por lo tanto, después lo puedo reportar, pero como un comentario. El número de datos perdidos es el 0,7%. Y trabajo con el total. ¿Está bien? El porcentaje válido se va y el acumulado nunca lo voy a eliminar. ¿Está bien? Esto sería grupo etario, grupo de edades. Y el total, qué sé yo les muestro así rápido, uno a veces es más puntilloso con esta cosa, y ahí tiene la tabla. Entonces, esto que está acá, recién después por ahí no me gustó el Time New Roman, entonces pego ahí y quiero formato Calibri. Acuérdense que en el Excel hasta que no lo cambio, no cambia, aunque diga Calibri. Ahí tengo Calibri, porque me piden Calibri. Copio, me voy al PowerPoint para abrir otra cosa, y diseño vacío, en blanco, y pego. Perdón, acá otro dato, pegar el segundo. Entonces ahí tengo el formato. A esto después, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar, lo voy a aumentar, y acá lo puedo ensanchar, ¿sí? Y ahí tengo una tabla
para presentar más, digamos, sobria, y no directamente como sale en el CC. A ver si me acuerdo de algún procesamiento que estoy haciendo ahora. Para mostrarles cómo todos los datos de resultados. Todo esto sale del SPSS, pero si ustedes ven... Ya todo en Excel. Claro, y acá tengo para cada, por ejemplo, una tabla de población, acá la tengo definida. Esto después se copia y se pega en un Word. Edad, establecimientos, tipo de establecimientos, perfil del profesional. Esto está pegado acá se ve feo. Esto lo pego directamente del SPSS, todo lo demás no. Condición laboral, y así fíjense que todo esto que está acá, correlación, bienestar laboral, calidad de vida, bueno, todas son tablas que después esto está reflejado, y ahí les abro el Word. Ya un poquitito, digamos ya con presentación, tabla 1, caracterización de la muestra, también tabla 2, edad de los encuestados, tabla 3, caracterización del perfil profesional de los participantes. O sea, esto que está acá pasó primero por el SPSS, pasó al Excel y del Excel pasó al Word. Y acá tengo tablas, tengo gráficos, este salió directamente del SPSS. ¿Cómo estamos hasta acá? No sé si Daniel me extendí, pero quería, ya que estaba, a partir de tu pregunta, disparé toda una situación que a uno le enseña para saber las posibilidades de exportación que tiene el SPSS, pero que en la realidad de trabajo uno es más, no hace las cosas tan automáticas, ¿sí? Porque En la práctica. acá hay todo un laburo que es posterior, ¿está bien? Y además les voy a mostrar otro ejemplo, que me acuerdo ahora. Encuesta, resultados, creo que es los resultados. Bueno, fíjense esta tabla. Esta tabla sale pero fíjense cómo estoy resumiendo en una tabla un montón de resultados. Características, total de la corte, respondedores, no respondedores, transitorios. Esto no importa el tema, ¿está bien? Son recién nacidos. Edad de presentación, edad gestacional, está bien, etc. Y acá tengo, por ejemplo, para las variables cuantitativas está definido. Abajo está dicho, fíjense, los que tienen 3 numerales, 1, 2, 3, tienen la mediana, el mínimo y el máximo. Para el sexo, tiene 2 numerales, ¿se entiende? Ya acá es una tabla que va a publicarse. ¿Por qué? Porque yo tengo que resumir esos datos a lo máximo posible. Ahora, ¿estos datos de dónde salen? Estos datos no están así. Del Excel salen, vamos a mirarlo. La misma tabla que vimos recién, en realidad, sale de acá. Pero después hay que modificarla, hay que elaborarla y termina de esta manera. Casi, te diría, manual. Casi manual. ¿Está bien? Esta la tuve que dar vuelta, por ejemplo, para publicación. ¿Sí? Si vamos más para abajo, acá también, uno resume estas tablas porque para una cosa es para una tesis doctoral que, como vimos recién, la que vimos anterior, uno puede extenderse.
y muestra directamente este tipo de tablas, porque es una tesis doctoral. Es más, hay otra serie de tablas que van anexo, o sea que uno en una tesis doctoral puede mostrarlo de esta manera. Ahora, en un paper está limitado. Que te dejan 4 tablas y 2 gráficos. Bueno, te mete todo en eso. Entonces uno tiene que ver qué diseño de la tabla para poder presentarlo. ¿Cómo vamos con esto? ¿Alguna duda, Perfecto. pregunta que tengan? No, Profe, yo tengo consultas, pero me parece que son más bien teóricas. No hay problema. Me ha costado, en realidad sigue costándome entender la función que tiene el ponderar las variables. Eso es por un lado. Y después también me ha costado interpretar o explicar cuándo existe o no homogeneidad de varianzas. Tengo esas dos consultas nomás. Como es teórica la primera, así nos vemos mejor. Ponderar es darle un peso determinado o sea, diferencial a cada unidad de análisis. Eso puede pasar por varias cuestiones. Una, por el muestreo, cómo está diseñado el muestreo de la población. ¿Sí? Ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, yo quiero hacer un muestreo de la Ciudad de Buenos Aires, y como marco muestral, yo cuando hablo de marco muestral es como digo, como estratos. Uno de los estratos pueden ser las comunas. La Ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas. Entonces puedo tomar de cada comuna una N determinada, que sea proporcional a la población que vive en cada comuna, a la estructura de edades y la estructura de sexos que vive en esa comuna. Porque si yo hago un estudio sociodemográfico, lógicamente la muestra tiene que ser representativa. También tengo otros marcos muestrales. Por ejemplo, tengo departamentos, tengo casas y tengo hogares en villas de emergencia y hoteles, y en la zona de hoteles, ¿sí? Que no son hoteles de lujo, sino que son, digamos, hogares vulnerados, general, hoteles digamos, donde, digamos, diría que son más vulnerables o más vulnerados que en la misma villa de emergencia. Entonces, departamentos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser el 70%. Casas debe ser el 28%. Y villas debe ser el 2, 3, ponerle el 5% como mucho. Si yo hago eso proporcional, como hice para las 15 comunas, ¿sí? Voy a tener que tomar un número excesivamente grande de hogares que viven en departamentos o personas que viven en departamentos, porque es el 70%. Un 20 y pico por ciento de personas que viven en casa para que sea proporcional, y un 5% que tengo en villas. ¿Qué va a pasar? Cuando yo vea ese muestreo, cuando haga ese muestreo, por ahí, digamos, en villas, que son varias, la Ciudad de Buenos Aires, voy a tomar 4 hogares en una villa, 3 hogares en otra villa, 5 hogares en otra villa. En cambio de departamento voy a tomar un montón de casos, porque el N es grande, entonces para que sea proporcional voy a tomar un montón de casos. Eso no me sirve. Ahí respeto la proporcionalidad y no tendría que ponderar nada, pero no me sirve, porque si yo después quiero hacer comparación entre los hogares con las necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, de los hogares en villa con los que viven en departamentos, con los que viven en casa, voy a tener un problema, porque no voy a tener datos suficientes en las villas y me van a sobrar datos de hogares que viven, personas o familias que viven en departamentos y que viven en casa. ¿Qué hace uno entonces? Sobreestima, o sea, necesito tomar más muestras de las necesarias en la villa. Tengo que tomar menos muestras, porque tengo de más, ¿para qué quiero tantas?, en los departamentos. Entonces muestreo, ¿sí? Y es un muestreo sesgado, porque submuestreo lo que tengo mucho y sobremuestreo lo que tengo poco. ¿Cómo vamos hasta acá, Natalie? Sí. Entonces eso me va a permitir no tomar 5 en una villa, sino tomar 50 u 80. Y en otra villa otros 30, y en otra villa otros 40. Que eso después me permite, con un N suficiente, comparar algunas cuestiones sociales
de acceso a la salud, de acceso a la educación, en estos 3 estratos. Pero cuando trabajo con esa base de datos, ¿sí? Yo tengo que ese sesgo que cometí, ese sesgo a propósito, ese sobremuestreo y submuestreo, lo tengo que corregir. La forma de corregirlo se llama ponderar, y es darle un peso diferente a las personas que viven en villa y a las personas que viven en departamentos y en casas. Porque a los que submuestré los tengo que multiplicar por algo mayor de 1, y a los que sobremuestré lo tengo que multiplicar por algo menor de 1. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Yo tengo una Entonces, pregunta. eso es muy Perdón. técnico, pero para que te quedes tranquila, eso es muy muy técnico, ¿sabe? Y hay especialistas en muestreo que se dedican a eso, y calculan a posteriori, generalmente, cuál es el peso que debe darle a cada unidad de análisis, dependiendo de qué estrato estuvo o en qué marco muestral estuvo. ¿Se entiende? Perdón, ¿y Bien. eso ya viene Sí, sí. preformateado en el SPSS? Y eso ya viene preformateado, no en el SPSS. Eso es una... acá tengo, por ejemplo, no lo abrí, datos, sí, esperen que lo abro. La encuesta 2021, encuesta, ya se las muestro. Eso no va a pasar en un censo. No sé, ya el censo es el censo, no hay que ponderar nada. Pero en la encuesta 2021, esperen que recién la tenía por acá. 23 del 2 del 23. Fecha. Base H 2021. Acá tomé algunas variables. Entonces, acá yo tengo los datos que son 14.000 más o menos, no me acuerdo. Si bajamos al final de todo, son menos, porque 2021 se tomó un poquito menos personas. 12.868 personas, ¿sí? El muestrista me pasa esta base de datos, o sea, y genera una variable que hace una cosa que se llama F expansión. ¿Ves? Por ejemplo, 449, esta unidad de análisis la multiplica por 449, a esta por 238, a esta por 42, a esta por 100. No estás compartiendo, perdón que te interrumpo, Pablo, no estás bien, compartiendo perdón. lo que estás viendo. Así que no estamos Sí, viendo. porque era tan teórica que no la quise compartir. En un momento se entendía, pero después dejó de entenderse. Ven, acá tengo la base de datos, y este dato, fexpand, le pone el nombre de la variable, lo pone. No es una variable, es el peso o el cómo pondera a partir del muestreo, qué ponderación le da a cada unidad de análisis. Lo que ven al lado, porque esto, si yo utilizo esto, fíjense, vamos a hacer, voy a datos, ponderar casos, o sea que ustedes no inventan la ponderación. Si es una base de datos sociodemográfico de epidemiología, ya tiene que venir ponderada y tiene que usar siempre el ponderador. Siempre tiene que estar puesto el ponderador. Si no, no me sirve porque estoy cometiendo un sesgo. Claro. Estoy utilizando la base de datos con un muestreo que no es representativo, ¿se entiende? Cuando lo pondero se hace representativo. Entonces, para sacarle la ponderación, por las dudas hay que poner restablecer. Ahí tengo la base sin ponderar. Porque cuando yo pondero, puedo ponderar, voy a usar datos, de nuevo, ponderar casos, y ahí vamos a buscar la variable factor de expansión. El factor de expansión, a mí no me gusta trabajarlo, pero lo que hace es expande la base de datos al total de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso pasa de 12.000 a 3 millones y pico. Por eso ven que multiplica por 400, por 230. Cuando yo hago eso, y pongo analizar estadística descriptiva, vamos a hacer una frecuencia cualquiera. Vamos a poner edad agrupada quinquenios. En décadas. Si ustedes alcanzan a ver, esperen que se ve chiquito, ¿no? No, se ve. ¿Se ve bien? Sí. Bueno.
Fíjense que hay, hasta 9 años hay 400.000, de 10 a 14 hay 300.000, 3 millones, el total de la población es 3.078.939. Expandió de la muestra al total de la población, con el error de muestreo. Acá hay un error de muestreo, ¿se entiende? Lo que yo prefiero hacer, te los comento, es que lo calculo yo eso, pero eso no viene, es este pondera 21, que hago una reglita matemática que hace que el n de la muestra se mantiene igual, pero proporcionalmente. No sé si se entiende. Yo voy a añadir datos, de nuevo, ponderar casos, saco factor de expansión y pongo pondera. Hago la misma, pongo analizar, estadística descriptiva, frecuencia, aceptar, y ahora me tira los 12.868 casos que son los reales. Pero el porcentaje, si ustedes vamos a poner, fíjense, en la proporción es la misma. 13,1, 13,1, 12,1, 12,1, ¿se entiende? Lo que yo hago es mantenerme en el n de la muestra. ¿Se entendió esto, Natalie? Sí. La otra pregunta, ¿la otra cuál era? Sí, yo tenía una consulta, perdón, no sé si alguien había hecho otra pregunta. No. Que tiene que ver por ahí un poco con esto, y que es algo que a mí me surge siempre en mi trabajo, que es poder determinar cuál es el N correcto. Porque, bueno, a mí, en mi caso, yo trabajo con una enfermedad en particular, y como es todo laboratorio, o sea, los insumos son todos muy caros, entonces uno quiere trabajar siempre con lo justo, sin muestrear de menos, para no decir cosas que no son, pero tampoco muestrear de más, digamos. Entonces, ¿cómo puede uno saber cuál es ese número n que uno necesitaría tomar? ¿No? Eso es muestreo puro. Como dije, hay especialistas en eso. No para tu caso, sí para un caso sociodemográfico. Y acá tenemos que tener, no tiene nada que ver con el curso de SPSS, pero me parece que a todos ya lo sé. Pero a todos les va a servir. Yo hablé de muestras representativas. Las muestras representativas son representativas cuando uno quiere expandir al total de la población. Sí. ¿Está bien? El objetivo de un estudio sociodemográfico, un estudio epidemiológico, es ver la prevalencia, la incidencia, la tasa de que uno calcula en una muestra al total de la población. Entonces ahí vamos a tener, aparte trabajando con intervalos de confianza, que acá no los nombré, pero cuando yo trabajo acá, este número, este porcentaje va a tener un intervalo de confianza que me va a dar la precisión de la medición de alguna manera. ¿Sí? Ya, pero en ese intervalo de confianza, el 95%, yo sé que tengo alta certeza, 95%, de encontrar el valor poblacional. O sea, por ejemplo, hasta 9 años es el 13,1% y el intervalo de confianza me va a dar entre 12 y 14. Bueno, yo sé que de entre 12 y 14 va a ser el porcentaje que voy a encontrar. Si yo hiciera un censo, es altamente probable que en ese intervalo se encuentre el verdadero valor de la población. No es tu caso. No es tu caso. Vos no querés una muestra representativa para expandirla al total de la población. No es el caso de ningún estudio clínico, ningún trial clínico, porque el estudio clínico, trial clínico, no sé en qué trabajas, pero generalmente quiere ver la relación, la asociación, la eficacia de algo, de un tratamiento, de un medicamento, ¿sí? Y no es, digamos, su objetivo no es expandirlo al total de la población. ¿Cómo primero, el n va a ser mucho menor? Acá el n se calcula de otra manera. Se tienen en cuenta las proporciones que se tienen del último censo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a venir a dar las explicaciones, pero más o menos lo que se hace es proporcionalista.
esa muestra tiene que ser lo más heterogénea posible con respecto, o más parecidamente la heterogeneidad de la población. En tu caso no, en tu caso es, primero criterios de inclusión para definir cuál es tu población. O sea que ya en los criterios de inclusión te definen una población muy chiquitita, con muchas condiciones. ¿Sí? Y por otro lado, para controlar variables, porque vos querés ver digamos, la relación que hay entre el tratamiento A y el tratamiento B, si es mejor o peor, si el promedio aumenta o disminuye, o sea, ese tipo de cosas, en realidad a vos no te importa otras variables, al contrario, vos tenés que controlar variables, porque si no controlas variables, vamos a tener un problema de que el n tiene que ser gigantesco, porque al no controlar variables, está bien, hay variables que son confusoras, ¿sí? O que producen el mismo efecto o el efecto contrario, y no vas a poder entender la relación que hay entre la variable dependiente y la variable independiente. En ese caso, primero, no es representativo como se conoce el nombre, pero los grupos a tratar con distintos tratamientos tienen que tener un n definido tal que tenga la capacidad de poder discriminar diferencias. O sea que cuando la prueba me dice que no hay diferencias, tenga una probabilidad de que sea así. Si no, tengo un error de tipo 2. Si yo digo no hay diferencias cuando las hay, eso se llama error de tipo 2. Claro. ¿Está bien? Y cuando digo que hay diferencias estadísticas entre un tratamiento y otro, uno es mejor que otro, uno es peor que otro, uno es más eficaz que otro, ¿está bien? Tengo que tener la certeza de que cuando rechazo la hipótesis nula de igualdad y acepto la alternativa de no igualdad, que es lo que busca el investigador, ¿está bien? Esa diferencia, ¿está bien? O sea, que rechace la hipótesis nula y acepte la alternativa sabiendo que es real. Generalmente, el primer tipo de error, el error de tipo 2, se llama tipo beta, ¿está bien? Y el 1 menos beta, el complementario, se llama potencia de la prueba. La potencia de la prueba es la capacidad de determinar que hay diferencias estadísticas. Uno trata de que la potencia de la prueba sea arriba del 80%. En el caso del error de tipo 1, trata de que el error de tipo 1 sea menor al 5%. Esto tiene que ver con las consecuencias. Si yo tengo un tratamiento convencional y un tratamiento nuevo y acepto que es mejor el nuevo, tengo que estar más seguro, ¿sí?, que el contrario, de decir que no encuentro diferencias cuando las hay, porque de última sigo con el tratamiento convencional. No sé si entienden esta concepto. Sí, perfectamente. Entonces le doy un 20% al error de tipo 2 y un 5%, menor de un 5% al error de tipo 1. A partir de eso uno calcula el tamaño muestral, ¿sí? Y hay un montón de fórmulas, pero ustedes, no sé si no lo tienen, se los paso, porque es hay varios. Está el G-Power, que calcula el tamaño muestral, y está el N, que calcula, se llama N justamente por eso, que calcula el tamaño muestral. Esto lo doy en el curso de estadística, no lo doy en el curso de SPSS porque no tiene nada que ver. Pero con esto uno puede calcular, ¿sí? Bueno, pasanos los datos de ese curso también. ¿Está bien? Se lo subo al campus cuando termina la reunión. Perfecto. ¿Está bien? El N es 1 y el G-Power en realidad lo pueden bajar, es más complejo, y se baja, es gratuito también, y se puede bajar tranquilamente. ¿Sí? También tiene las mismas, digamos, este es más, si quieren, más exquisito el G-Power. Pero en general también te doy otro dato. No sé en qué trabajás vos, pero seguramente hay un montón de papers ya publicados que trabajaron en lo mismo que vos. Lo que pasa es que, bueno, ahí, por ahí yo soy un poco hincha. Yo trabajo con la enfermedad de Alzheimer. Sí. Y lo que veo en los trabajos es que justamente hay trabajos que tienen un N considerable, otros que tienen un N bastante menor, y que, bueno, siempre terminan atribuyendo que quizás las diferencias no se vean por la cuestión del N. Entonces, bueno, también para tratar de, como vos decís, no después dudar de mis propios resultados, es que yo quisiera poder Está bien, estar segura que el N que estoy manejando. Pero fíjate, yo trabajo en una enfermedad de puedo trabajar con ratas y hacer... No, con muestras humanas.
en este Con caso. muestras de qué tejido. Muestras de sangre, no de sangre. Ah, muestras sangre. De sangre de pacientes. Sí. Está bien. Entonces, a partir de algún indicador o algún dentro de la sangre que... porque de Alzheimer puede ser una prueba neuropsicológica o una batería de pruebas neuropsicológicas. Entonces, Sí. el N pasa por otro lado. Claro. No, específicamente queremos ver si hay una asociación entre la concentración de algunos metales con algunos parámetros bioquímicos comunes, como puede ser colesterol y demás, en personas que ya están diagnosticadas con Alzheimer. Bueno, lo que pasa ahí es lo siguiente, vos tenés que ver, digamos, cuanto más chica sea la diferencia entre los grupos, más grande va a ser el N. Claro. Si yo tengo dos grupos, digamos, que tienen grandes diferencias, o sea que en un grupo tengo el doble que en el otro, capaz que con 20 personas, con 20 en cada grupo te sobra. Claro, lo que pasa es, bueno, yo habían pasado un programa OpenEpi, algo así, ¿puede ser? Bueno, Ajá. que según ese programa, pero el cual yo tampoco manejo, o sea que no sé si estoy usando bien, me decía que eran 400 Alzheimer y 400 controles sanos, ¿no? No, Igual pero ahí es lo que un calculas, montón. te explico algo. El número 400 es cuando la prueba, es primero que habla de proporciones. Vos no hablas de proporciones, hablas de concentración. Vos comparás promedios, Claro. entonces ya no te sirve lo que te dijeron. Ahí está calculando proporciones. Cuando el N, hay un número mágico que es el 384, que cuando yo tengo proporciones cercanas al 50%, tirar la moneda, ¿está bien? Con un N de 384, te dio 400, ¿está bien? Tengo un error menor al 5%, o sea, un error de tipo 1 menor al 5%, y eso trabaja en proporciones. Cuando vos trabajás con promedios, con concentraciones de sustancias, con lo que sea, colesterol total, HDL, no sé, con LDL, con lo que sea, lo que vos tenés que tener en cuenta no es eso, porque si me voy al N, como para dar un ejemplo, yo sé que me fui, pero me parece que esto le sirve a todos, por eso, digamos, viene bien. No, me fui del SPSS, después volvemos. Para que voy de nuevo al N. Perdón. Pero vos podés fijarte primero en los papers, hacer una búsqueda bibliográfica, metaanálisis, por ejemplo, buscar un metaanálisis y ver cuál es el N de distintos grupos de trabajo y qué resultados tuvieron. Eso te ayuda, te ubica, digamos, de alguna manera, para tener el N, ¿sí? Espera que lo haya cerrado. Ahí está. Vos me decís, quiero comparar medias. No sé si lo alcanza, está muy chiquito, ¿sí? Esperen que lo voy agrandando un poquito Sí, en realidad no son medias. Yo comparo, por ejemplo, el valor que le da de un metal de un paciente con el valor de colesterol de ese mismo paciente. Así, entre todos, calculo relaciones y después, de última, promedio las relaciones esas. Está bien, pero vos colesterol vos no lo cortás en menor mayor de algo. No. Y tomo el valor que me da. Claro, No. 180, 150, Sí, 200, 130. Y los metales en alguna concentración también. Sí. Entonces, eso te genera no importa, vos generas una variable nueva, multiplicando, dividiendo, restando, no sé qué, que también es continua. Sí. Es como la edad, vamos a ser simples. Sí. Entonces, ahí no sé si se ve mejor. Yo quiero comparar dos medias, ¿está bien? Dos muestras independientes, porque tenés dos grupos. Un grupo que clínicamente está definido claramente, tiene que estar definido que tiene Alzheimer y no cualquier demencia, porque si no estamos en el horno. Y otro grupo que son los controles, que seguramente vas a tener un problema en el que los controles, es muy difícil buscar controles sanos que tengan edades macheadas con los que tienen Alzheimer. No, o sea, buscamos controles sanos justamente de personas que tengan arriba de cierta edad para que sean comparables con los de Alzheimer. Claro, pero ahí te cuesta. O sea, no, son siempre sanos en cuanto a que no son Alzheimer. Siempre tienen otra patología porque son personas adultas y algo tienen. Claro. Pero seguramente si vos
calculás el promedio de edad, te va a dar más alto Alzheimer que el grupo control. Muchas veces, te digo por qué pasa, más o menos, tienen sí. 3 Alzheimer por cada control, 3-1. Bueno, a mí yo tengo muchos más controles, o sea, nos resulta más fácil. Claro, en porque vos realidad trabajás con... No, claro, yo me confundo. Vos cuando trabajás con neuropsicológico y querés los controles sanos de 90 Sí. años, te va a costar un poco. Controles no Alzheimer, digamos, sanos en cuanto a que no son No, por eso. demencia. Lo psicológico no tiene que tener ningún tipo de demencia. Claro. Ahí estás en problema. Claro, cuando es no Alzheimer, no hay problema. Bueno, volviendo. Entonces, vos querés no igualdad. Vos querés buscar no igualdad. Y acá, esto es lo que vos tenés que saber. El nivel de significación que dije, ¿te acuerdan? El error de tipo 1, 5%. Ponés bilateral porque siempre es más fuerte que sea bilateral, no unilateral. ¿A qué hace referencia? ¿Qué es bilateral? ¿Qué sería bilateral? Vos tenés 2 colas, prueba de 2 colas, o mayor o menor. Prueba de 2 colas. Porque si no, el otro es medio... vos tenés que tener el promedio de tu variable en el grupo de referencia, en los controles, el promedio en el grupo experimental, de la variable que sea, no importa, que quieras comparar. La desviación estándar, ¿sí? Conjunta, la potencia de la prueba, que está puesta de hecho 80, y cuál es la proporción del grupo de referencia y el grupo control. Lo que dije recién yo, por ahí vos te cuesta conseguir controles sanos y tenés 3-1, 2-1. ¿Está bien? O al revés, hay patologías o hay tratamientos en los cuales te cuesta conseguir los enfermos, porque la prevalencia es muy baja. Entonces lo haces al revés. Entonces acá ponés cuál es la prevalencia, en este caso mitad y mitad, ponele. Claro. ¿Sí? Si hay abandonos, porque es un seguimiento, le podés poner un porcentaje de abandono. Te calcula con el porcentaje de abandono. ¿Está bien? Esto que está acá, después te da el resultado. Vamos a un ejemplo. No importa qué, me dice que la media del grupo de referencia es 6, el otro es 7, la desviación estándar de los dos grupos es 2, la potencia es 69, vamos a poner una potencia más grande, vamos a poner una potencia de 85, ¿sí? Que los dos grupos tienen el mismo tamaño y que hay un 10% de pérdida de abandonos, porcentaje de abandono. Pones calcular y acá te da. Tenés que tener 73 en cada grupo, en realidad vas a poner 82 porque tenés un 10% de abandono. Y acá te da el versito que tenés que poner. Lo copias, lo pegas a un Word, y lo vamos a leer juntos. Para conseguir una potencia del 85% para detectar diferencias en el contraste de la hipótesis nula, mediante la prueba, en este caso un test de Steuben, también puede ser una NOVA, si son más de 2 grupos, para 2 materiales, teniendo en cuenta el nivel de significación del 5% y asumiendo que la media del grupo de referencia es 6 unidades, ¿está bien? El grupo experimental es de 7 unidades, las desviaciones típicas es tanto, será necesario poner 73 pacientes en cada grupo, pero como vos tenés que tenerle un 10%, vas a tener que poner 82 en cada grupo. ¿Por qué 82? Porque tenés un 50%, ¿viste? Igual cantidad en el control y en el experimental. Por lo tanto, vos vas a tener que tener datos, porque acá te está pidiendo el promedio del grupo de referencia. ¿Por qué? Porque cuanto más diferente sea el grupo de referencia con el grupo control, el N va a ser menor. Si yo acá en vez de poner 6 pongo 9 y calculo, me dice que necesito 10 casos nada más. Claro. Bueno, este tipo de programas te ayudan, eso se llama, es cálculo a priori, no quiere decir que sea una maravilla. ¿Está bien? Entonces, ¿vos de dónde sacás el promedio? ¿De dónde sacás los promedios? ¿Los sacás de la bibliografía o los sacás de un pequeño grupo, digamos, que tenés ya analizado y ves cuáles son los valores en un grupo y en otro? Y a partir de eso calculás el tamaño muestral. Espectacular. Muchas gracias. No, por favor. Había otra pregunta. Pero ya la dejamos para después, la tuya, Natalie, que es la de homogeneidad. Vamos a la de Daniel, porque después la voy a responder la tuya, ¿sí?
Vos tenías una, Daniel. No, ya está, ya se respondió entre todos que dijiste. ¿Alguno Además más? lo vi, la curva de asimetría que no me salía y vi que bueno, había un puntito que yo no había puesto. Nada bien. más, ya está. Silvia o Fara, ¿alguna pregunta tienen? Sí, yo había realizado una consulta sobre cómo interpretar la homogeneidad de varianzas, la existencia o no de homogeneidad de varianzas. Por eso, Natalie, dije, la respondo después porque sabía que iba a venir la misma pregunta. ¿Y Fara? No, yo la verdad que no llegué a meterme en el trabajo, así que... Está bien. Entonces vamos. Lo que ustedes están planteando es, digamos, al revés. Lo que yo les planteo es lo siguiente. Tengo variables cuantitativas, ¿está bien? Quiero hacer comparación entre grupos. Si son dos grupos va a terminar seguramente en un test de student, si la distribución es normal, o relativamente cercana a la normal. Y si no, va a terminar en una ANOVA, si son más de dos grupos, análisis de la varianza, ¿está bien? Donde el factor es la variable independiente, ¿sí? Y quiero saber cómo se distribuyen las variables, porque lo que sabemos, ya que ya metimos el concepto de potencia de la prueba, pasa lo siguiente. Cuando yo utilizo pruebas paramétricas, las pruebas paramétricas son las que utilizan como base la media del desvío estándar, y por lo tanto utilizan, o se juegan a que la distribución es normal, o se aproxima a la normalidad. ¿Está bien? Potencia de la prueba. Cuando me alejo de la normalidad, la potencia de la prueba de las pruebas paramétricas, que son las que son las más convencionales, test de estudio, análisis de la varianza, correlación lineal, regresión lineal, etcétera, 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 pierden potencia y ganan potencia las no paramétricas, las que no utilizan medio desvío estándar. ¿Por qué? Recién ya habló de asimetría. La asimetría, por ejemplo, hace que se me complique digamos, no es una distribución normal, y eso puede generar que cuando comparo medias de grupos, ¿está bien?, pierda potencia y por lo tanto no pueda discriminar o no pueda detectar diferencias estadísticas. ¿Está bien? Por eso a veces hay que pensar, hay que ver, primero definir cómo se distribuyen las variables, que si tiene una distribución aproximadamente normal, para poder aplicar las pruebas paramétricas. Pero por otro lado, y ahí viene la homogeneidad o homocedasticidad, que también me dice que para este tipo de pruebas necesito como supuesto que la variabilidad entre grupos sea homogénea. Porque si tengo un grupo que es muy poco variable y otro que es muy variable, ¿sí?, pierde potencia la prueba y no detecto diferencia estadística. ¿Está bien? Fíjense que lo importante acá no es cuando me da significativo o encuentro diferencias. Lo importante acá es justamente lo contrario. Cuando no encuentro diferencias estadísticas, lo que está pasando es que posiblemente la prueba, dos cosas pueden pasar: que no haya nunca diferencias, por lo tanto, lo que digo está bien, o que no pueda detectar las diferencias por falta de potencia de la prueba. Entonces, lo primero que tengo que ver es, antes de aplicar una prueba estadística, si es paramétrica o no paramétrica, cuando comparo variables cuantitativas continuas con una variable independiente o factor que puede ser dicotómico o politómica, ¿está bien?, probar mínimamente estos dos supuestos: homogeneidad de la varianza, homocedasticidad y normalidad. ¿Dónde vamos a mirar un poco, ya que estábamos con edad materna? Vamos a ver si la edad materna, a ver con qué lo podemos comparar. La edad materna vamos a compararla con... Supongamos que yo tengo la hipótesis de que las madres adolescentes tienen mayores chances, probabilidad de tener bebés de menor peso. Entonces, una posibilidad que tengo es calcular el promedio de peso de recién nacidos de madres adolescentes menores de 19 años y de madres de 20 años o más. ¿Está bien? Entonces, la variable independiente es la edad materna dicotomizada: adolescente, no adolescente. También después la podemos hacer lo mismo con tres categorías: madre adolescente, madre entre 20 y 35 años y madre mayor de 35 años. ¿Sí? Pero en principio hagamos dicotómica, algo fácil.
Entonces yo quiero ver cómo se distribuye, cómo hacer una exploración, ¿está bien?, de la variable peso de recién nacido, ¿está bien?, con ese tema. Entonces, peso al nacer, lo que no me acuerdo si lo... tengo que buscar el peso al nacer, no cortado, sino el valor de peso al nacer, peso al nacer, peso al nacer. A edad calculada. Esperen que lo miro acá más rápido. Edad materna. Recién nacido, parto. Peso al nacer. No, pero esto está dicotomizado, tiene que estar antes eso. Año de nacimiento, edad materna, sexo, edad. Peso al nacer. Esta es. Acá estoy excluyendo. No, a ver. No es esta, tiene que estar antes. Capaz que está escondida, ahora la voy a desesconder por las dudas. No lo veo, entonces me voy acá, que me muestre todas las variables de nuevo, y vamos a buscarlas. Capaz que no está. Todas las variables, aceptar, y ahí me da una chorrera de variables. Entonces vamos a buscar el peso al nacer en 500.000 variables que tiene esta parte. Edad materna, año de estudio, número de parto, cesárea, peso de la madre, número de controles prenatales, peso al nacer, en gramos, acá está. Estaba escondida. Peso al nacer, lo que me voy a fijar primero, pero esto es un detalle, porque tendría que sacar a los menores de 500 gramos porque son inviables, ¿está bien? A ver si quiero ver si ya lo hice eso. Ordenar en forma ascendente. Acá hay falta de datos. Estos que ven acá que no tienen datos, ¿lo ven? No tengo datos, y acá parto de inviables. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer, de paso cañazo vamos a analizar, vamos a ir a datos. Seleccionar casos. La variable es la var 311, peso al nacer. A ver si tiene el número por acá. Vamos a sacarle todo, así tenemos el valor. 4, 4, 31, 32. De paso ven la complejidad que puede tener una base de datos, no como la de ustedes que tienen 4 datos nomás seguramente. Por suerte. 310, 310, 310, 310. ¿Dónde está? Acá está, 310. Ahora sí le pongo botón derecho, mostrar etiqueta, peso al nacer. No la he encontrado. Primero decir que si peso al nacer, que estaba bastante más abajo, fecha, edad, número, cesárea, peso materno. ¿Cómo me cuesta, che? Botón derecho, peso al nacer, ¿dónde está? Porque la moví del lugar, edad, peso al nacer, acá está. Peso al nacer, ¿sí? Tiene que ser mayor de 499 gramos. ¿Se entiende? Ahí estoy controlando, saco los inviables porque no me sirven. ¿Está bien? Entonces, pongo aceptar y me desaparecen, ¿está bien?, los menores de, fíjense que acá arranca, me los esconde, agarro de los 500 gramos. ¿Alcanzan a ver ahí? Ya solucioné el tema de la inviabilidad. O sea, un recién nacido de menos de 500 gramos es inviable. ¿Está bien? Segundo, voy a analizar, ahora hago lo que quería hacer. Estadística descriptiva, explorar. Esta herramienta es bastante poderosa.
Peso al nacer. Edad materna. Ya que estoy enojado con el peso al nacer, le voy a ver dónde está, en la 200 y pico. 315 y de 0. Sé que está por acá nomás. Y de 1 y de base. No sé por qué me cuesta encontrarlo, che, bueno. Y de base está para arriba, un poquito para arriba. Peso al nacer, la pongo como variable dependiente, y ahora vamos a buscar madre adolescente. ¿Está bien? Dicotomizada, que sería la variable independiente. Voy a estadísticos. Descriptivos, con intervalo de confianza al 95%. Le puedo poner percentiles. En gráficos voy a elegir histograma, diagrama de cajas y gráficos de normalidad. También le voy a pedir la prueba de Levene, que es la prueba de homogeneidad de la varianza, ¿está bien? Sin transformar. ¿Hasta acá estamos? Acá tienen un ejemplo que esto lo tienen que guardar en la sintaxis, porque si todo lo que hice acá, después me voy a olvidar qué botones toqué. Me voy a continuar, voy a poner pegar, y me abre la sintaxis. Ven, todo esto que está acá, yo me voy a olvidar a los 5 minutos. Entonces, ¿qué hago? Ahí pongo asterisco, asterisco, explorar. ¿Te puedo molestar o hacer Sí. otra pregunta Sí. que tiene que ver con esto? Recién dijiste, calculás la normalidad sin transformar, no sé, algo sin transformar, dijiste. Ya no me acuerdo el... La variabilidad, la homogeneidad de la varianza, sin transformar, o sea, sí, tal cual está la claro. variable. Yo puedo calcular después, transformando la variable peso recién nacido a logaritmo, a 1 sobre x, a raíz cuadrada. Claro, perfecto. Y si vos pones transformando, que te transforma el programa directamente a lo que considera para que sea una normalidad. No, es prueba, ensayo de error. Ah. Vos vas a decirle que me haga esto mismo para después te lo muestro. Ponemos explorar, peso, recién nacido, versus edad materna. Algunos asteriscos y un punto. Ya eso, acá me dice qué es lo que... Ven que todo esto yo no me voy a acordar. Dentro de 15 días lo hago y hago esto nada más. Y ahí va a salir... Está laburando, ¿eh? Eso es un error, entonces me estoy dando cuenta que yo nunca te mandé sintaxis, no sé qué te mandaba, porque yo ponía directamente aceptar y te mandaba lo que o sea, una ventana que me abría. Sintaxis me aparece solo si pongo pegar. Claro. O lo que dije recién, te vas a registro, y copio lo que quiero, ¿ves? Copio. Claro, yo te estaba mandando registro entonces, no te estaba mandando la sintaxis. Sí, no hay problema. Y en realidad, como mecanismo, vos tenés que guardar esto. Claro. Para vos. Porque estos procesamientos ya son muy complicados. Después no te acordás. No, es que pensé que lo estaba haciendo, pero evidentemente pensé mal. Por eso te la estuve mandando erróneamente, pero inconscientemente, claro.
Bueno, volvamos entonces porque acá ya tengo el resultado. Vamos a mirar. Sí, a ver. Acá me dice, peso al nacer, madre adolescente sí, madre adolescente no. Y acá no vamos a detenernos en el promedio de, si quieren lo vemos rápido, pero el promedio de madre adolescente, el peso al nacer es 3.189 contra 3.294, ¿sí? El intervalo de confianza, acá tenemos la media recortada lo que hace es me corta el 2,5 más bajo y el 2,5 más alto, es como que me normaliza la función, pero yo no la uso nunca. Tenés la mediana y tenés la simetría y la kurtosis. ¿Se acuerdan que la simetría y la kurtosis de alguna manera me está diciendo cuánto se aleja de la normalidad? Son descriptivas. Esto no me dice si es normal o no es normal. Son descriptivas. ¿Está bien? La simetría tiene que ser 0 si es perfectamente normal, o sea, una imagen especular de la curva normal, ¿está bien? De la media para abajo y de la media para arriba. Y la kurtosis tiene que ser 0. Acá lo que me está diciendo que es un poco asimétrica hacia los valores, si es negativa, está bien, hacia los valores menores, y la kurtosis me dice que es media puntiaguda, leptocúrtica, ¿sí? En el caso de madre adolescente no, la simetría es más cercana a 0, está bien, es negativa, es media también para abajo, y la kurtosis es más o menos igual. Acá tengo percentilado peso en la cercino, como un descriptivo. Hasta ahora no, es todo descriptivo. Y acá viene la primera prueba. Como el n es muy grande, fíjense que el n son 14.000 contra 59.000. Directamente no me muestra, hay dos pruebas de normalidad, la de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilks. Como el n es tan grande, directamente no sale Shapiro-Wilks porque Shapiro-Wilks se usa cuando el n es menor de 50 o cercano a 50. Y Kolmogorov-Smirnov es cuando es mayor de eso. ¿Qué me dice esta prueba? ¿Es normal o no es normal? Me dice que la P es menor de 0,01 y en otro caso la P me dice que es 0,001. 0,0000. Le planteo las hipótesis. La hipótesis nula, la distribución de mi variable es normal, tanto para madres adolescentes como madres no adolescentes. Hipótesis alternativa, la distribución no se aproxima a una curva normal, es distinta a una normalidad, se aleja de la normalidad, esa sería la hipótesis alternativa. Para aceptar la hipótesis nula, o sea, acá tengo que no tendría que rechazar la hipótesis nula. La estoy rechazando en los dos casos, por lo tanto, en ninguno de los dos casos, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, si estuviera Shapiro-Wilks, me va a confirmar lo mismo, ¿sí? Pero no tiene sentido que esté por el n tan grande. Me dice que la distribución no es normal, ni en mujeres, ni el peso al nacer, ni en madres adolescentes, ni en madres no adolescentes. ¿Qué hago entonces? Estas pruebas son muy quisquillosas y cuando el n es grande, siempre me van a dar que no son normales. Cuando acá me dice que no es normal, después tengo que ver las pruebas gráficas, sí o sí. Tengo que ver las pruebas gráficas para definir si yo digo que se aproxima a una distribución normal. ¿Está bien? La prueba estadística me dice que no son normales. Me voy a la homogeneidad de la varianza, que era la historia de ustedes. En todos los casos pasa lo mismo. ¿Qué me está diciendo? Que entre los dos grupos, la variabilidad, entre el grupo de madres adolescentes y madres no adolescentes, la variabilidad es diferente. Por eso el P no es menor que 0,05. Hago el mismo razonamiento. Y la hipótesis nula es que son homogéneas, que las varianzas son iguales, son homogéneas, hay homoselasticidad. Y la hipótesis alternativa es que no hay homoselasticidad. Rechazo la homogeneidad de las varianzas. Hace 2 siglos atrás, o 2 millones de años atrás para la estadística, o sea, estamos hablando de cuando no había programas de estadística, acá uno tomaba la decisión y decía, bueno, primero que costaba un Perú, o 2 Perú, o 2 Machu Picchu, si quieren, calcular esto. Por lo tanto,
me olvidaba de las pruebas paramétricas, acá hubiera usado un TD Tuden, no lo utilizaría, y hubiera usado una prueba no paramétrica correspondiente, por ejemplo, Mann-Whitney. Pero varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, con un N tan grande, con un N de 59.000 y de 14.000, la normalidad no me importa. La normalidad no me importa, porque con un N tan grande se compensa la normalidad. El problema es cuando el N es chico, o sea que acá no me importa la normalidad. No me interesa saber si la distribución es normal o no. Esa es primera cuestión. Vamos a ver acá cómo se distribuye el peso de recién nacido. Como ven, hay algunos datos bajos. Lógicamente, la mayoría de los recién nacidos anda por los 3.000 kilos. Entre 3.000 y 3.500 kilos. Hay pocos que pesan más de 4 kilos, y hay una cola larga, si ustedes se fijan, estos casos, que generalmente son bajo peso debidos, acompañados generalmente de prematurez, de nacimientos menores de 37 semanas. ¿Sí? Es la distribución de la variable. Pero la mayoría de los datos, si ustedes miran acá un poco, ¿sí? Miremoslo, la mayoría, ¿sí? Si saco algunos poquitos que me están arruinando esto, por eso es leptocúrtica, ¿se acuerdan? 2, algo, puntiaguda. La mayoría está dentro de la curva normal, más allá de lo que me diga la prueba de Kolmogorov. Veo los datos, veo los madres no adolescentes y más o menos estoy viendo lo mismo. Si quieren arreglo un poco, lo puedo, digamos, ensanchar un poco las barras del histograma, pero acá se ve lo mismo, ¿no? Acá tarda porque son 59.000 datos, pero fíjense que más o menos pasa lo mismo. Hay pocos datos que me van a influir, que están alejados de la normalidad, que son los bajos, y algunos que están acá que están, digamos, por eso es leptocúrtica, es puntiaguda, porque se concentran mucho dentro de cierto... ¿Qué es la distribución de los recién nacidos? No es que estoy inventando algo, es así. ¿Está bien? Bueno. Miro, y acá tengo dos tipos de gráficos que me relacionan la normalidad con el valor observado, el valor esperado con el valor observado. Esperado para que la curva sea normal, con el valor observado. La recta sería el valor esperado para que sea normal. Los puntos son los puntos, los 70.000 puntos que tengo, que me está dibujando acá. Si yo veo la mayoría, salvo estos que están acá, están pegaditos a la recta normal. Miro el otro, estos son para tengo dos grupos, ¿no? Esto es para madres adolescentes, tengo el mismo dibujo para madres no adolescentes, ¿sí? Y después tengo otro gráfico QQ, o gráfico de normal, donde, acá está, donde tengo lo siguiente, el 0 sería la distribución normal. Y acá me dice cuántos desvíos estándar está alejado de la normalidad. ¿Se entiende este gráfico? Este sería el valor, si fuera 0, el punto se ajusta a la normal. Cuando me alejo, acá me dice que este punto está casi a un desvío estándar negativo. La mayoría de los puntos, si nos fijamos, la mayoría, ¿sí? Están entre -1 y 0,25 positivo, alejados de la normalidad. Hay muy poquitos que superan el 1,5. En 70.000 datos que hay, que tenga algunos poquitos que estén fuera de alejados, no me va a influenciar en los datos. Por eso el N es importante. Con el N es grande, voy a terminar haciendo pruebas paramétricas, ¿entiendes? No es el caso tuyo, Natalie, porque vas a tener N chicos. Ahí vas a tener que tener un poquito más de cuidado. Por otro lado,
Y no asustarse, siempre miremos, acá tengo 2 desvíos estándar negativos, y acá tengo 1,5, parece exagerado, pero si yo me meto acá y achico, digamos, los valores del eje, esto me va a quedar, tarda porque está mirando un montón de datos, ¿no? La escala, si yo la pongo entre -1 y 0,25, ¿está bien? Tarda porque cuenta, vuelve a rearmar el gráfico, ¿no? Aquí dice cualquier cosa. Entre -1... Ah, me quedé corto, perdón, al revés. Ah, no puedo achicarlo más. Lo que quiero decir es que la mayoría de nuevo de los datos están entre -1 y 0,25, la misma historia. ¿Está bien? Yo quise hacer este gráfico, perdón. Si yo tengo como escala poner -2, al revés, -2 desvíos estándar y 2 desvíos estándar positivos, ¿sí? Para que no sea tan amplio, me queda así. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué voy a definir de esto? No se distribuye normal, según la prueba de Kolmogorov y Smirnov, no. Pero, viendo los gráficos de tendencia, se aproxima a la normal. Segundo, con un n tan grande no me importa la distribución normal. ¿Está bien? Y la homogeneidad de la varianza tampoco me importa. ¿Por qué? Si me lo dicen, lo apruebo ya y se va del curso. Vamos a hacer la prueba estadística. ¿Cuál es la prueba estadística para comparar eso? La paramétrica, la que corresponde a la prueba paramétrica es el test de Student. Ahí me meto en el módulo 4 de Paso-Ganieso. ¿Sí? Voy a analizar, comparar medias, pruebas T para muestras independientes, madres adolescentes, no adolescentes. Busco la variable edad, que trato de encontrarla rápido, miren el bolonqui que tengo acá. Empiezan a hacer... ¿Cómo me costó la variable? Ahora la voy a poner... Ah, peso en nacer, no edad. Peso en nacer, aquí está. Peso en nacer. Acuerden que ya la corté al 500 gramos por una cuestión de marco teórico. ¿Sí? Y vamos a buscar madre adolescente como variable independiente. Madre menor de 15 años, madre adolescente. Defino los grupos, porque madre adolescente es 1 y 2. También acá ya me lo dice. Continuar. Y no hago más nada, acá pongo aceptar. Veamos el resultado de la prueba estadística. Para verla mejor, la voy a pasar a Excel. Copio, me voy al Excel. No de canchero, sino porque no se ve chiquito, sino. Esta es la salida de la prueba estadística. Me dice el N 14.000, 15.000 contra 59.000. La media es 3.100 para un grupo, 3.200 para el otro grupo. El desvío estándar es 581 gramos con 605 gramos. Fíjense que no hay tanta diferencia, sí, en el error estándar, que es lo que de alguna manera me está midiendo indirectamente la prueba de homogeneidad de las varianzas. ¿Sí? Veamos el otro resultado, la salida. Miren la salida de T de Student, que esto es muy importante. Yo tengo dos pruebas en una. La primera prueba es la prueba de Levene. O sea, esto que está grisado acá ahora, no tiene nada que ver con la prueba de T de Student. Acá me dice que rechaza la hipótesis de homogeneidad. Me está avisando el test de Student, ya me está dando un dato, que no es homogénea, es lo que vimos en explorar. ¿Sí? Segundo, y acá me dice lo siguiente, si asumo, y la prueba de homogeneidad me da que
son homogéneas, voy a mirar esta línea. Si no, voy a mirar esta línea. Y acá, fíjense los grados de libertad, 74.000 contra 23.000, ¿sí? Lo que hace, en este caso, se llama el estadístico de Wall, ¿está bien? Lo que me hace, de alguna manera, es me compensa la no homogeneidad. Cambia la fórmula de la T de Student, ¿está bien? Y me pondera, ahí aparece ponderar de nuevo, para que las varianzas sean homogéneas. ¿Está bien? Igual, yo voy a mirar este dato. Acá es una mala traducción, P de una cola y P de dos colas. Voy a mirar siempre la P de dos colas. ¿Está bien? ¿Qué me da? 4,3 por 10 a la menos 80, o sea que es, por eso pone 0,00. Requete contra significativo, y acá también, a la menos 83. ¿Por qué? Aunque hay poca diferencia, hay menos de 1 kilo de diferencia, ¿está bien? El n es tan grande que me da significativo, ¿está bien? Acá tengo la diferencia de medias, que son 104 gramos, ¿sí? Y el intervalo de confianza de la diferencia, ¿qué sería el intervalo de confianza de la diferencia? Eso es muy importante, porque nos sirve a nosotros. Cuando yo genero el intervalo de confianza de la diferencia, lo que no tengo que encontrar en ese intervalo de confianza es el 0. Cuanto más alejado está del 0, mayor certeza de que el resultado es significativo. Fíjense que acá el 104, miremoslo abajo que es el que corresponde, porque si no tiene varianzas iguales, tenemos que andar mirando este dato de acá. ¿Está bien? La diferencia es 104. Es negativa porque me resta 3.189 menos 3.200. ¿Está bien? Esto sale de acá, no es ninguna cosa difícil. Me hace esta resta, que yo le hice al revés, ahora que me doy cuenta, de 3 menos de 4. Pero lo mismo, ¿sí? Me dio negativa. Cuando calculo el intervalo de confianza de la diferencia de medias, no está el 0 acá. Lo más cercano al 0 es menos 93 gramos. ¿Está bien? Lo más alejado del 0 está menos 115 gramos. Esto me está diciendo que, como no está el 0 en el intervalo de confianza al 95%, puedo decir tranquilamente que rechazo la hipótesis de igualdad y acepto la hipótesis de diferencia. Acá me está diciendo que ¿quiénes pesan más? Las madres que no son adolescentes. ¿Está bien? ¿Se entendió el ejercicio? Fíjense que acá la prueba de homogeneidad no me, digamos, la T de Student tiene la capacidad, ¿sí? Si la prueba es, si las varianzas son homogéneas, uso una fórmula. Si las varianzas no son homogéneas, pondera para que sean homogéneas. ¿Sí? Esto mismo, para que ustedes vean, vamos a hacerlo, aunque no, digamos, para que vean que es lo mismo. Vamos a hacer el ANOVA. El test de Student es un caso especial de análisis de la varianza, ¿sí? Y lo que tiene el test de Student es que se utiliza cuando tengo dos grupos, está bien, grupo tratamiento 1, tratamiento 2, y cuando el n es chico. Cuando el n es grande, puedo usar ANOVA o puedo usar test de Student. Recuerden que la test de Student es una serie de curvas que salen de la curva normal, pero que no es, acuérdense que la curva normal es una sola, donde la media es 0 y el desvío estándar es 1, más menos 1, ¿sí? La T de Student, la curva depende del n, que lo llaman grado de libertad, n-1, ¿sí? Los grados de libertad son n-1. Cuando el n es chico, la curva es más aplastada, más dispersa, y cuando el n aumenta, el n de la muestra aumenta, la curva se parece cada vez más a una curva normal. Cuando el n de
de las muestras supera los 50, los 60, prácticamente la curva t-de-student es igual a la curva normal. ¿Está bien? O sea Claro, que eso te iba a t-de-student se aplica. preguntar. Perdón. Entonces, si nos da que es, nosotros tenemos un n grande, como el que tenés vos, y nos da que no es normal, podemos hacer un t-test, si vemos, Tranquilamente. o sea, visualmente, que más o menos sigue la normalidad, por más que no diga que no. Ahora, si el n es chico, sí o sí, habría que usar un Mann-Whitney, si no nos da... Habría que, ¿qué ¿no? hago ahí? Yo hago las dos cosas. ¿Por qué me niego? No sé, yo lo hago automático, me da que no. Yo hago las dos cosas. Si el t-de-student me da significativo, ni siquiera hago el Mann-Whitney. ¿Para qué? Si me dio significativo. Pero, no, por miedo a cometer un error, a decir justamente el error tipo 1, que No, hay no. diferencias cuando no las hay. Si te da diferencias, es porque hay diferencias. Ah, El error tipo 1 no está referido a que, digamos, el error de tipo 2 es cuando no detecta diferencias, cuando las hay. El error de tipo 1 es que tuviste la mala suerte de tomar esa muestra que tomaste, ¿sí? Justo te dice que hay diferencias cuando no las hay. Porque vos tomas una muestra, no tomas una población. Eso nunca lo vas a poder averiguar. claro. Lo averiguás en un metaanálisis, en realidad. Cuando se comparan después en un metaanálisis un montón de trabajos de investigación parecidos, y se ve la tendencia que hay entre todos esos trabajos de investigación. Ahora, cuando a vos te da significativo, olvídate. ¿Está? Es así la cuestión. Ahora, ojo cuando tengo una nova, porque si yo en una nova tengo más de 2 categorías, además de darme significativo, tengo que saber hacer un post-hoc, que se llama, y ver de a pares dónde se encuentra esa diferencia estadística, en qué grupos. Entonces ahí sí puedo tener problemas. Y ahí sí haría un paramétrico y un no paramétrico. Pero vos acá tenés la posibilidad de hacer el paramétrico y el no paramétrico. Si es apretar un botón nada más. ¿Por qué te vas a negar a hacerlo? Hola. Sí. Sí, Claro, a mí me ha pasado a veces que haciendo, por ejemplo, cuando larga. son resultados de cosas in vitro, los N Bueno, generalmente son bajitos, son 5, 6, 7, con mucha suerte. Y generalmente nos da que no siguen la normalidad y usamos los test no paramétricos pues, para analizar diferencias de medias y demás. Pero a veces cuando quizá lo analizamos sin haber chequeado previamente esto de la normalidad y automáticamente hacemos un t-test, nos da, por ejemplo, con el t-test que sí hay diferencia y cuando haces más Whitney que no. Y entonces, Porque bueno, la potencia de ahí... la prueba es más fuerte con el t-test que con el Mann-Whitney. Claro, entonces ahí nosotros nos quedamos después haciendo el test de normalidad, si nos da que no, bueno, nos quedamos con el dato del resultado de Mann-Whitney, porque... No, pero es un error eso. ¿Qué te da? ¿Que no hay diferencias? Cuando las Claro, hay. Y está mal. claro, o sea, cuando el t-test nos da que sí. Entonces, bueno. Ahí es un error. Hay un error metodológico. A vos, si la prueba te da significativa, no importa qué prueba sea, es significativa. Vos estás diciendo, es significativa con un 95% o con un 5% estás diciendo que vos tenés un nivel de significancia de menor al 5%. Ya ellos, digamos, vos estás diciendo, no es la verdad absoluta. Tengo esta incertidumbre. A mí me dio significativo y tengo esta incertidumbre. ¿Y por Cuando qué vos puede haces, ser entonces? cuando vos no te das significativo, vos no sabés cuál es la potencia de la prueba. Y si no te dio significativo, ¿está bien? Ahí sí tendrías que probar, si tenés un test paramétrico, probar con el no paramétrico. Y si en el no paramétrico no te dio significativo, por las dudas probar con el paramétrico. Pero es un error. Si a vos te da significativo, te da significativo. Hay diferencia en los promedios. Y otra cuestión, como vimos acá, cuando el n es tan grande, aunque se aleje la normalidad, cuando el n es chico, ¿está bien?
capaz que el n es chico, pero las diferencias son tan grandes, que te da igual significativo. Entonces, Sí, dale claro. bolilla, cuando se rechaza la hipótesis nula, usa la prueba que rechaza la hipótesis nula. Es así de simple. Sí. Bueno. Vamos a hacer el ANOVA, pero vamos a usar algo más, vamos a tomar otro, juguemos con otro, con n más chicas. Acá, vamos a la encuesta anual de hogares, cambiamos de tema, y vamos a una variable que es un desastre desde el punto de vista de la normalidad. ¿Cuál puede ser? Ingreso individual, ingresos, salario, ¿está bien? Entonces, vamos a buscar esa variable, ingresos total individual, creo que se llama monto ingreso total individual. ¿Está bien? Y si yo hago la misma prueba que hice recién, vamos a hacerla rápida. Quiero comparar, por ejemplo, el ingreso entre... Tomemos como ejemplo género y, a ver, analizar. Descriptivos. Lo hacemos rápido, porque ya lo vimos, ¿no? Vamos a tomar... estábamos diciendo sexo del entrevistado como factor, ¿sí? Y monto de ingreso total individual. Vamos a gráfico, ponemos histograma, gráfico normalidad, no transformados, continuar, está bien, fui rápido, pero es lo mismo, ¿sí? Y en estadísticos, descriptivos y percentiles. Continuar a aceptar. Este va más rápido porque ahí no lo guardé, ¿ves? Pero vos lo podés sacar de acá. Ahí no puse pegar, pero de última me voy acá y lo hago de nuevo, ¿sí? Acá tengo 4.000, también un n grande, 4.000 y 4.000, está bien. Me va a pasar lo mismo. Pero fíjense, mira la simetría. El ingreso en varones, la simetría en ingreso en mujeres, o sea que es muy alejado de la normalidad. Miren esto. Acá también la mayoría de los datos, muy pocos están dentro de la... Y lo mismo pasa acá. ¿Está bien? Acá tengo 10 desvíos estándar, 5 desvíos. ¿Se acuerdan con el otro? El que te contra es horrible. Miren el box plot. Ahora también, aunque sea tan asimétrico, capaz que estos datos no son muchos, y me compensa, fíjense que la parte que está dentro del box y la parte que está dentro de los bigotes tiene una distribución más o menos normal. Si estos son pocos datos, cuando el n es grande, por eso no me importa que no sea normal, me va a dar diferencias, ¿está bien? ¿Se entiende lo que digo? No pesan estos datos, porque no son pocos con el total. La mitad de los datos, de los 4.000 y pico que había en cada grupo, están entre el percentil 75 y percentil 25. Está bien, y el 97% de los datos van a estar entre este valor y este valor, o sea que este es el 3%. Cuando el n es grande, aunque estén alejados y sea muy asimétrico, ¿está bien? No me afecta de ninguna manera. ¿Qué otra cosa iba a poner? Seguramente, ni miré, pero la prueba de... acá está. La de Kolmogorov no me da significativo, la prueba de Levene no me da significativo, digamos, rechazo todo, ¿no? Vamos a hacer el TD Student, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer primero analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, sexo con monto de ingreso total individual, acepte sexo 1, 2, está bien, continuar, aceptar. Acá me dice que la media, año 2021, en varones 91.000 pesos, la media en mujeres 70.000. Ya acá tengo una diferencia gigantesca. La prueba de Levene abajo me está diciendo que no es significativo, tengo que mirar por abajo. La P es requete contra significativa, y la diferencia de medias es 21.000 pesos. Y el intervalo de confianza, la diferencia va entre 17.000 y 24.000 pesos. Se acabó, y no es para nada normal.
ni se me ocurre usar Mann-Whitney, ¿se entiende? Ni se me ocurre, no tiene sentido. ¿Está? En algunos casos, cuando hago una ANOVA, sí, porque tengo el POSOC. Entonces, en el POSOC, yo tengo que comparar de a pares. Yo tengo 5 grupos y hago el grupo 1 con el grupo 2. A ver, si me dio significativo la ANOVA, tengo que comparar el grupo 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 3 y así sucesivamente. En este caso, sí, ahí usaría la paramétrica y usaría la no paramétrica, compararía qué me da, qué resultado tengo entre las dos. ¿Está bien? Sobre todo con un n chico. Si tengo grupos menores de 30, compararía con una no paramétrica. Esas son las consideraciones que tenemos que tener cuando hacemos una prueba estadística. Simple como es ANOVA o como este de TUDE. ¿Cómo estamos? ¿Dudas, consultas? Me fui un poco del tema, creo que fue... pero es un tema que es muy importante para ustedes que hacen pruebas estadísticas. Es un tema que no está en los libros. Lo que estoy diciendo ahora no está en los libros. Es la cocina de la estadística. Sí, tal cual. Otra cosa que no dije es que si no me da significativo, supongamos que no me da significativo, yo voy a mirar cuán cerca, o sea, quiere decir que el 0 va a estar acá adentro, ¿se entiende lo que digo? Va a haber un valor negativo y positivo, el límite inferior o superior, voy a incluir el 0. Pero me puedo fijar, y ahí voy de nuevo al n, Natalie, si alguno de los intervalos del límite inferior o superior está muy cerca del 0, puedo suponer que aumentando un poco el n, se me va a achicar el intervalo de confianza y el 0 se me va a quedar afuera del... Ahora, si el 0 está en el medio del intervalo, entre el límite inferior y superior, por más que aumente el n, eso no va a cambiar. O sea, ya me quedo tranquilo. Eso lo da, no lo di yo, porque es estadística, la D de Cohen, que me dice la fuerza de la asociación. ¿Está bien? Que eso me indica, en este caso, que está bueno, que es 0,28 y este es el intervalo de confianza, me quiere decir que está bueno, que me olvide de que es requete contra significativo. Pero si al revés no me da significativo, ¿sí? Yo me tengo que fijar en el intervalo de confianza, cuán lejos está del 0. Y al revés, si me da significativo, porque la P me puede dar 0,049, es significativo. Ahora, si el 0 está muy pegado al límite inferior o al límite superior, yo no lo reportaría como estadísticamente significativo. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Porque una P de Sí, 0,040... o ampliarías el n. ¿Cómo? O amplias el n como... O amplias el n para definir, y si el n es grande o no podés, es preferible reportarlo como que no es significativo. ¿Por qué? Porque un 0,049 decís que es significativo y un 0,5050 no es significativo por por 1000. Entonces, cuando está ahí, también tenemos que pensar en cómo reportarlo, aunque me dé, en teoría, estadísticamente significativo. Ahí ven que no es blanco y negro el resultado, como era antes. La prueba de hipótesis es blanco y negro. Y era blanco y negro porque no teníamos todas estas herramientas de estadística. ¿Está bien? Bueno, díganme cómo estamos. Perfecto. Perfecto, sí. Muy bueno, entonces, ¿les parece terminamos acá? Sí. Bárbaro, sí. ¿No hay más dudas? Prometo entregar esta semana el TP3.